Como parte de los procesos de modernización y tecnificación que vivió México a principios del siglo XX, se encuentra la construcción de la empresa hidroeléctrica de Necaxa. El complejo hidroeléctrico de Necaxa fue construido por el ingeniero bostoniano Fred Starr Pearson. La visión de Starr Pearson para desarrollar una tecnología hidroeléctrica de vanguardia en la primera década del siglo XX lo condujo no solamente a construir este complejo de Necaxa, sino también a desarrollar proyectos en otras zonas del planeta. Originalmente, el espacio donde se construyó esta hidroeléctrica estaba ocupado por poblaciones indígenas, poblaciones de comunidades originarias. Sin embargo, este proceso de modernización obligó a los indígenas a ser desplazados de sus territorios y espacios originales. Como parte de este paisaje cultural de la hidroeléctrica de Necaxa, donde existen clases de trabajadores eléctricos, obreros, con una tradición sindical muy arraigada y fuerte, poblaciones con sentido de pertenencia en torno al capital, al agua y a esta cultura que se desarrolló en la región. Tenemos también a las poblaciones originarias que no han encontrado esta conexión adecuada o estos procesos de integración que se realicen siempre desde un enfoque de respeto a los derechos humanos, desde un enfoque de interculturalidad y de un enfoque de inclusión. Estos procesos se necesitan construir y elaborar desde perspectivas epistemológicas, éticas y sociales, en donde la voz de las comunidades sea dicha desde ellos mismos, desde sus propias subjetividades colectivas, desde sus propias voces, para poder formar un paisaje cultural lo más equilibrado, armónico y que resuelva estos conflictos que dieron origen a la formación de la presa de Necaxa. Gracias. Para el análisis turístico de esta zona, de la zona del sistema hidroeléctrico de Necaxa, hemos detectado que los principales turistas que vienen y nos visitan vienen de lugares cercanos como la Ciudad de México, el estado de Hidalgo, el estado de México y bueno, gente del mismo estado de Puebla. Pero se llegan a dar visitas también de turistas de todo el territorio nacional y aún más del extranjero, Hemos recibido últimamente visitas de mucho extranjero, principalmente de Estados Unidos y de Europa, pero bueno, son mediciones que tenemos que hacer poco a poco. La visita que más recibimos es de turistas familiares, o sea, grupos de familias que vienen en automóviles particulares principalmente, aunque también se han recibido grupos en autobuses o en camionetas que vienen en mayor número.
Aquí lo que más se puede desarrollar son varios segmentos del turismo, entre los que destacan el ecoturismo, turismo de naturaleza, el turismo de aventura, el turismo cultural por las fiestas y las tradiciones que se desarrollan en la zona. También hemos detectado que hay una creciente demanda de lo que sería el turismo académico científico, que vienen con fines de investigación de grupos, tanto para prácticas de campo como para el desarrollo de tesis acerca de pues distintas áreas de estudio, como puede ser la arquitectura, la ingeniería industrial, bueno, perdón, la ingeniería civil, la ingeniería eléctrica, la ingeniería hidráulica específicamente. Vienen historiadores, vienen geógrafos y bueno, hay mucho campo de estudio académico, científico aquí en la zona donde pueden entregar resultantes de trabajo. También se desarrolla mucho el turismo deportivo acerca de, bueno, de aprovechar este entorno natural, tanto de cerros, montañas, ríos, cuencas, las presas, que les resultan un reto para el desarrollo y el entrenamiento de estos atletas o de estos practicantes de los deportes, ya sea de manera amateur o de manera profesional. El tianguis cumplía un papel preponderante para las culturas mesoamericanas desde tiempos precolombinos y asimismo continuó siendo un concepto vital para la soberanía y condición cultural de la región de la Sierra Norte de Puebla. En el campamento denominado Jacksonville, que hoy se conoce como Nuevo Necaxa, pretendieron colocar el lugar donde serviría para la venta de productos de la zona. Cuando terminaron el mercado, invitaron a los comerciantes a vender sus productos, pero estos se rehusaron. Luego, los forzaron a vender. Pero en vista de que sus ventas disminuyeron paulatinamente, renunciaron de nuevo. Nuevamente obligados, se establecieron en terrenos situados en el costado del edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas. La región está compuesta por 4 grupos étnicos de culturas milenarias como totonacos, tepehuas, ñapñús, nahuas y por su parte, aglomerados en las cabeceras municipales, se encuentran la población mestiza. Después de la construcción de la presa, uno de los mecanismos de defensa a los que recurrieron los pueblos indígenas de la región de Necaxa y por consecuencia los pueblos aledaños fue que a partir de los años 40 muchas comunidades reforzaron lo poco que les quedó después de haber sido despojados de sus tierras. Nos podemos referir a la indumentaria tradicional. También las lenguas originarias fueron celosamente mantenidas en la región, a pesar de la magnificación del comercio que se generó durante la década de los 40. A ella llegaron a la región nativos de Francia, Italia y una porción importante de la comunidad árabe, entre otras culturas. Incluso la comunidad árabe se instaló en Tulancingo y Huauchinango. Con esto se generó un nuevo impacto en el turismo, siendo un grupo cultural muy distinto y con costumbres muy arraigadas. Trajeron nuevas telas, materiales, técnicas. Asimismo, llevaron a cabo procesos de inculturación. Esto es importante mencionarlo porque muchos aprendieron a hablar náhuatl, totonaco o ñapñú, incluso comerciantes. La construcción de la presa y a la construcción de la presa se introdujeron y diversificaron nuevos materiales y técnicas en toda la Sierra Norte de Puebla. Una de las hipótesis aquí presentadas surge a partir de observar los cambios que ha sufrido la simbología textil en la región, siendo que paulatinamente se comenzó a abordar rasgos icónicos que refieren elementos culturales propios de cada zona. Un motivo que pudo haber orillado a que las comunidades consideraran estas iniciativas posiblemente surgió como consecuencia también del proceso de desplazamiento territorial, la intromisión de culturas ajenas a las cosmovisiones aledañas, y este fenómeno trae como consecuencia, en casos aislados, que la comunidad se reafirme culturalmente con los medios que preserve, en este caso la lengua y la indumentaria.
De acuerdo con los análisis realizados en la Sierra Norte de Puebla con respecto a los elementos estructurales y las configuraciones abstractas plasmadas en los textiles de los pueblos originarios de la región, se observó que los elementos más realistas corresponden a características fundamentales del arte europeo. Basta con observar los rasgos de esta cultura y también de la cultura de las culturas mesoamericanas, en este caso las culturas nahuas, considerando que los diversos estudios que existen sobre la estética americana y de la América precolombina. A medida que la representación sea más geométrica o proporcionada, corresponde a rasgos propios de la cultura nahua. Si los elementos son más irregulares, corresponden a motivos característicos más europeos. Es decir, más proporcionado, más nahua, menos europeo. Más irregular, menos nahua, más europeo. Si la representación es más profusa o con más elementos, corresponde a rasgos propios de la cultura nahua. Si los elementos son irregulares, es decir, pocos elementos decorativos aglutinados, corresponden a motivos con características más europeas. Más profuso, más nahua, menos europeo. Más singular, menos nahua, más europeo. A medida que la representación sea más abstracta, corresponde a rasgos propios de la cultura nahua, y si los elementos son más realistas, son característicos de la cultura europea. Más abstracto, más nahua, menos europeo. Más realista, menos nahua, más europeo. El color también es un indicador cultural, y si la representación es monocromática, es decir, un color, corresponde a rasgos propios de la cultura nahua, y si los elementos son policromáticos, varios colores, corresponde a motivos de características más europeas. Más monocromático, más nahua, menos europeo. Más policromático, menos nahua, más europeo. Los pueblos indígenas se están reafirmando a sí mismos porque se revaloran como grupo cultural, se adaptan a las condiciones que se presenten. Aquí es importante regresar al tema del concepto del tianguis, que siempre ha sido muy importante como medio de comunicación y también medio de intercambio. En este caso, lo que sucede después de la pandemia y las nuevas formas en las que se están readaptando las comunidades indígenas acostumbradas a vender y a tener este sistema comercial, es que antiguamente cada día de la semana se le destinaba a un municipio o a una comunidad donde se llevaba a cabo el gran tianguis. Es decir, día de la semana se presenta el tianguis en Beristain, en Naup, puede ser en Huauchinango, en Jicotepec, en Pahuatlán, e incluso en comunidades del estado de Hidalgo. Y actualmente lo que sucede es que las comunidades cada comunidad realiza un mercado local en menor escala, y aquí se está sesgando un poco este medio de comunicación. Una conclusión a la que se puede llegar con esto es que el textil indígena es un factor determinante para observar los diferentes cambios, los procesos de arraigamiento cultural o de revaloración cultural por medio del estudio tipológico de su estructura. También las configuraciones abstractas que existen son determinadas como indicadores culturales. Esto es el uso del color, la técnica, que son las diferentes técnicas que son aplicadas en cada cultura. Asimismo, el tianguis es determinante para la difusión y diversificación cultural, en donde las variables como el textil y la lengua se mantienen en movimiento constante y aportan a la reafirmación y a la identificación de las culturas.